Debido a los pecados de Israel, Dios castigó a su pueblo con 70 años de cautiverio babilónico. Mientras esto sucedía, la ciudad de Jerusalén quedó abandonada y desolada. El profeta Daniel oraba confesando su pecado y los pecados de Israel. Y tenemos la oración de Daniel. Daniel decía: Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, presta atención y actúa. No tardes más por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel estaba preocupado por su pueblo. Temía que su pueblo se iba a perder en Babilonia. Pero Dios le envió un ángel a Daniel para asegurarle que él cumpliría su promesa de regresar el remanente de Israel a Jerusalén. Dios le dio a saber a Daniel que tiene el futuro en sus manos y que tiene todo planificado. Y aquí hay una lección valiosa para nosotros. Aunque nosotros caigamos en pecado, aunque nos vengan castigos de Dios, nuestro futuro está en las manos de Dios. Dios está a cargo de la salvación de su pueblo. Dios nos tiene en sus manos y está trabajando por nuestra salvación. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, me da gusto estar de vuelta contigo hoy. Hoy comenzamos un nuevo estudio interesantísimo sobre los libros de Esdras y Nehemías, y hoy nos toca hablar acerca de la historia de ellos, de Zorobabel y Esdras. Son nombrecitos que fácilmente se lo podemos poner a los nietos. Hola, Sori, Zorobabel. Bueno, pero esto no es un asunto de relajo, esto es un asunto de profecía bíblica y le agradecemos a Dios por darnos estos profetas y estas historias. Debemos comenzar orando, ¿verdad? Vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos la oportunidad que tenemos de tomar este tiempo para el estudio de las Escrituras. Rogamos que nos des tu Espíritu Santo para abrir nuestros corazones y nuestras mentes a la influencia de tu Espíritu Santo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues Rafael, nuestro autor para este folleto nuevo que estamos comenzando en esta semana, es el pastor y doctor Giri Moscala. Y tenemos otros detalles acerca de él y una foto que mostrar. Sí. Pastor y doctor Giri Moscala es decano y profesor de exégesis y teología del Antiguo Testamento en el Seminario Teológico Adventista de la Universidad de Andrews. Y esto lo hace una persona muy capacitada para el tema de este trimestre, hablando acerca de Esdras y Nehemías, porque él está acostumbrado a tratar estos temas. Así que nos pondremos en diálogo con él. Por supuesto, nosotros aquí no vamos a repetir las cosas que ya están en el folleto. Tampoco vamos a enfocarnos en lo que es común y las ideas comunes, sino que siempre buscamos la manera de traer aplicaciones prácticas para la vida diaria y especialmente la espiritualidad y cómo vivir como cristianos hoy. Así que el folleto comienza explicando. Esdras y Nehemías están históricamente ligados y cubren una transición fundamental en la vida del pueblo de Dios.
Estos 23 capítulos forman una gran historia, pero con subunidades. Son complementarios y cubren temas teológicos similares. Al estudiar cuidadosamente el patrón que se revela en la composición de estos dos libros, podemos discernir las grandes acciones históricas de Dios y su liderazgo misericordioso. Qué interesante, Rafael. Así que hay quienes piensan que Dios controla cada detalle y tiene ya diseñado un plan para cada persona y para cada cosa, para cada institución. Y este folleto está aproximándose a Esdras y Nehemías con esa perspectiva. Y esa es una perspectiva muy cómoda porque nos hace pensar que no tenemos mucha responsabilidad, sino que podemos dejarnos llevar. ¿O cómo será la alternativa? ¿Cómo tú lo visualizas? Johnny, es importante que nosotros estudiemos estos libros históricos porque vemos cómo Dios trabaja con el ser humano. Dios interactúa con los seres humanos. Dios viene a la vida de los seres humanos para motivarlos, para detenerlos, para moverlos en ciertas direcciones. Y continuamente estamos viendo la lucha de Dios con el pueblo de Israel, y me refiero a las apostasías del pueblo de Israel, pero también cómo Dios trata de hacer a su nación florecer, hacer su nación revivir, mantener la fe viva, mantener el mensaje, mantener la misión que Él les dio al pueblo de Israel. Y al nosotros leer estas cosas, al estudiar a Dios en la historia y la historia de la humanidad en relación, o desde el punto de vista de Dios, aprendemos mucho. Nos ayuda a entender mejor a Dios y nos ayuda a basar nuestra fe en el carácter revelado de Dios. Y como has dicho, en vez de pensar que Dios está moviendo a los seres humanos como títeres, como marionetas, con los cordones controlando lo que hacemos, jalando y moviéndonos, y la lengüita para que hablemos como Él quiere hablar y que hagamos lo que Él quiere, lo que vemos allí es un tira y jala de la voluntad de Dios en diálogo con la voluntad del ser humano. Y en medio de todo eso, una de las sorpresas, Rafael, viene en la persona de Ciro. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Qué te parece eso? Qué interesante. Bueno, Johnny, si nosotros no leemos este tipo de declaración y no leemos en el Antiguo Testamento otras declaraciones semejantes a estas, pudiéramos pensar que Dios solamente se relaciona con nosotros, con aquellos que lo conocen directamente y profesan servirle. Lo que entendemos aquí es que Dios conoce a las personas que no le sirven, o a las personas que no tienen conocimiento directo de Dios, no conocen la revelación de Dios, y Dios actúa con ellos también. Eso es interesantísimo, Rafael, porque este señor Ciro era un rey pagano que tenía dioses paganos. Sin embargo, le está reconociendo al Dios de la Biblia, el Dios verdadero, en comunicación con él. Y esto ocurre porque Dios de verdad está hablando con él y le revela que lo quiere usar. De modo que ser usado por Dios no está supeditado a aquellos que tienen una etiqueta con un sello, que guardan 28 doctrinas específicas o cualquier número que lo querramos enumerar. Y la lección, el folleto, me gusta mucho cómo comunica esta idea, porque habla de esta sección como el Evangelio según Esdras y Nehemías. Y aprendamos unos detalles más acerca de quién era este Ciro.
Ciro el Grande, Shiraz, de 530 a.C., rey de Persia, fue el fundador del imperio persa, reinando en Irán y gran parte de Mesopotamia. ¡Wow! Así que la nación americana tiene una relación de mucha tensión con Irán en este momento. Y la verdad que la nación de Israel tenía una tensión mucho más grande aún con la nación persa, que habían heredado de los babilonios el imperio de Mesopotamia y de todo el área del cercano oriente, y estaban como enemigos. Y Dios le está hablando al enemigo, queriendo usar al enemigo. Y tal vez debemos ver un poco más detalles acerca de este reino y cómo visualizar hasta estatuas del tiempo de él para verle la carita. No tenemos fotos de Facebook de Ciro, pero tenemos estatuas. ¿Podemos ver eso ahora? Esa estatua que se ve, que nos han quedado varias estatuas, es muy interesante porque no solamente muestra esa forma extraña o forma muy diferente como se vestían aquellas personas, sino que también las ruinas nos han dejado, tal vez no tan clara cómo era la cultura, pero nos ayuda a entender parte de esas culturas de aquellos tiempos. Muy cierto, Rafael. Y vamos a ver detalles muy fascinantes. El mapa también nos muestra todo lo amarillo, el área que llegó a dominar. Esto no fue de inmediato, esto fue un proceso. Cuando le llegó el imperio a Ciro, llamado el Grande o Ciro II, fue que llegó hasta esas márgenes que están presentes en ese mapa. Ahí se ve el mar Mediterráneo, se ve la parte de abajo de la bota de Italia en un extremo, y en el otro extremo está lo que sería hoy en día el inicio de Rusia y Armenia. Así que el Señor de los cielos le habla a este emperador que cubre toda esta región y decide usarlo. La manera específica como lo usó lo podemos leer en este slide. Dios usa a Ciro, un líder militar y político no judío, para operar su voluntad. Dios está en control de toda la tierra. Toda la tierra y todos los líderes y habitantes son parte de su plan y sus recursos. O sea, que Dios preside sobre la tierra y preside sobre la vida de los seres humanos. Y por eso fue que Dios escogió una nación en particular, para trabajar en favor de todo el mundo a través de una nación en particular. Hemos leído que Dios no escogió lo mejor del mundo, sino que escogió un ser humano y luego lo hizo una gran nación. Y esta es la historia de esa nación en relación con esos poderes que reinaban en aquellas épocas. Y hablando de la cultura de ellos, en este próximo slide podemos ver el muro de Persépolis, la ciudad de Ciro el Grande, y en ese muro como estaba decorado con la moda de la gente de ese tiempo, y la tumba de Ciro el Grande también la vemos allí, donde fue enterrado. Y todo esto es parte de estructuras maravillosas que están allá en Irán y hasta el día de hoy permanecen. Hasta el día de hoy están proclamando quiénes eran esta gente y quién fue Ciro, a quien el Dios de la Biblia llamó, el Dios que servimos tú y yo, escogió para que le sirviera. Pero se pone más interesante aún, Rafael. Escogimos para este trimestre la imagen de un animal extraordinario que lo vemos en la Biblia representado. ¿Por qué no leemos Ezequiel, el capítulo 1, los versos 10 y 11? Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho y de los cuatro, y cara de buey a la izquierda y en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos,
las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Así que las imágenes que vemos, las estatuas que vemos en Persépolis, son semejantes con el mismo diseño, no exactamente, porque de hecho en Apocalipsis lo describe de una manera, en Isaías lo describe de otra y en Ezequiel lo describe de otra, cuántas caras tenían y la combinación, pero los elementos son iguales. Aquí el cuerpo de un buey, las alas de un águila y la cara de un ser humano, todos juntos, y están a la entrada del templo, cuidando la ciudad y cuidando el templo. Y eso es lo que hacían también en la revelación bíblica, están ante el trono de Dios, cuidando la entrada y alabando a Dios continuamente. Esto algunos lo pueden interpretar como que los escritores de la Biblia lo tomaron prestado de los babilonios, que también tenían algo semejante, y de los persas, pero no. Lo que sucede es que tienen un origen común, así como Ciro era siervo de Dios. Dios también le mostró a la cultura de Persépolis las revelaciones que le mostró a Ezequiel y que le mostró a Isaías y que le mostró a Juan. ¿Resultará fácil para los hermanos aceptar eso? Bueno, Johnny, yo lo que veo es que estas imágenes que se presentan en Apocalipsis, en Isaías y en Ezequiel, pareciera ser un aumento, a tomar aquellas imágenes babilonias, asirias, y hacerlas más sofisticadas y más poderosas y más grandes todavía. Es como decir, aquellas naciones tienen esas imágenes, las nuestras son más grandes y más poderosas todavía. Hay una continuidad entre el pueblo de Israel y las naciones circunvecinas, porque hay un origen común. Todos venimos de Adán y Eva, todos venimos de Noé, y el mismo Dios se comunica con todos nosotros. Y esto trae una pregunta para la iglesia. ¿Qué significa hoy para mi iglesia y la relación con el mundo y las otras iglesias el hecho de que Dios estaba en contacto revelativo de su trono con Persia y usó a Ciro como siervo? Esas son preguntas que se pueden subdividir y leo yo. ¿Qué significa hoy para mi iglesia? ¿Qué significa hoy para mí? La relación con el mundo, las otras iglesias y la visión de quién es Dios. Bueno, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, Johnny, y ya hemos hablado un poquito acerca de eso, es que Dios está activo en el mundo. Dios está tocando los corazones de las personas. Dios está llamando a las personas a la salvación. Dios está inspirando a otras personas cosas buenas, cosas de salud, descubrimientos, invenciones, para manifestar su gloria en todas las naciones. Y eso quiere decir que cuando nosotros nos relacionamos con otras personas, lo que venimos a hacer es construir sobre lo que ya Dios está depositando en sus vidas. Nosotros no le traemos a Dios a la gente, sino que le traemos un mensaje acerca de Dios. Ya Dios está con ellos. Y de hecho, la labor de la iglesia debe ser continuamente descubrir qué está haciendo Dios y con quién en la comunidad para ir a unirnos con ellos y así trabajar juntos. Así como lo vemos cuando leemos la Escritura, es para aprender lo que ellos hicieron, nosotros hacer lo mismo. Sí. Y eso fue lo que hizo Esdras y lo que hizo Nehemías y los otros líderes de la iglesia de ese tiempo, que era Israel, era una nación, van donde Dios ya está operando, en este caso en el gobierno de Ciro y después en otros gobiernos de esta misma nación, y trabajan con ellos en coordinación para adelantar la obra de Dios. La iglesia tiene que estar lista a eso. Y todo este asunto era relativo a profecías de tiempo, que nosotros no vamos a dedicar mucho tiempo a explicarlas en detalle, pero sí vamos a leer el origen de la profecía de tiempo que hace alusión el libro de Esdras y Nehemías y su cumplimiento. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis escuchado mis palabras,
He aquí enviaré y tomaré a todos los linajes del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré completamente, y los pondré por espanto y por rechifla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezcan de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. ¡Wow! ¡Wow! Así que esta profecía de 70 años fue presentada, fue predicada por Jeremías, refiriéndose al inicio de la expulsión que tendría el pueblo de Dios de su tierra en Judá, de Palestina, sacándolos de allá y metiéndolos cautivos. Esto parece que presenta un asunto de causa y efecto, ¿verdad? No habéis escuchado mis palabras, cuando soy rey de Babilonia, mi siervo, los va a talar. Bueno, esto es una parte de la historia del pueblo de Dios que revela mucho acerca del trato de Dios con su pueblo. Obviamente, esta no es la manera de proceder de Dios, sino que llegó a ser la culminación de un largo proceso de apostasía y un largo proceso de llamamiento, un largo proceso de enviar profetas para darles amonestaciones, para hacerles advertencias, hacerles llamados, tratar de traerlos a la conversión plena. Y este castigo del que habla el profeta Jeremías aquí, no es lo que Dios quisiera hacer con su pueblo, es lo que Dios tiene que hacer para que esa gente pensara y reaccionara y viera que habían llegado hasta extremos en los cuales Dios tenía que reaccionar de una forma muy fuerte. Pero de allí vino la conversión, de allí vino una gran reacción del pueblo judío, o sea que se lograron los propósitos de Dios. Entonces, el segundo paso, como tú has aludido, una vez que hubo la desobediencia, el segundo paso lo podemos ver en el slide. Causa y efecto, acción y reacción. Paso número 2, los destruiré completamente y los pondré por espanto, por rechifla y en desolación perpetua. Servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y luego viene entonces un paso número 3 que leo yo con respecto a la causa y efecto, acción y reacción. Cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Y ahí es que viene entonces este libro de Esdras y de Nehemías. Al cumplirse estos 70 años que el hermano Jeremías había predicho por palabra del Señor. Y Esdras, el capítulo 4, los versos del 1 al 7 lo introducen y ya casi se nos está acabando el tiempo, así que con esto estamos llegando al clímax, a la parte más alta de nuestro tema. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel
le dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Tiro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Mira qué cosa, Rafael, cómo esa gente luchó en contra de los israelitas que estaban allí. Y mira todos los reyes que estaban involucrados. Podemos ver en el slide Ciro II el Grande y los años de él, Cambises el segundo, Darío I, Jerjes I, que también es conocido como Asuero en el libro de Esther, y entonces Artajerjes. Y todos esos reyes estuvieron en el proceso, no fue una cosa instantánea. Hubo gran conmoción política y militar, y lucha y tejemeneje. Y ese modelo no tiene desdoble inmediato. Hoy en día también es así. Nuestra esperanza tiene que estar en Dios. No funcionan las cosas de inmediato. Johnny, yo creo que es una cosa maravillosa porque el pueblo de Dios puede mirar a esos momentos históricos y ver que, número uno, aunque las cosas están muy difíciles, contamos con la presencia de Dios, contamos con la ayuda de Dios. Y no importa cuántos reyes, no importa cuántas personas se alíen para atacar al pueblo de Dios, para atacarnos como individuos, Dios está con nosotros y aquí podemos cobrar ánimo y fe de que Dios nos ayudará a seguir adelante. Leemos el pensamiento como estamos concluyendo. Hoy día también Dios es nuestra esperanza, de acuerdo al modelo de acción y reacción que presentó Esdras para la profecía de los 70 años. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué me toca hacer a mí hoy? ¿De qué no me debo preocupar? Y esto me lleva a dos preguntas más. ¿Me debo preocupar por lo que hace Babilonia? Y uso aquí el nombre Babilonia para referirme a lo que sea la preocupación que me trae en ansioso con respecto a lo que están haciendo los enemigos de Dios, los así llamados enemigos de Dios. ¿Me debo preocupar por lo que haga yo? ¿Dónde estaba la preocupación del hermanito Nehemías, del hermanito Esdras? Bueno, ellos estaban pendientes de la labor que ellos tenían que realizar. Y Johnny, es una historia maravillosa porque aquí es donde vemos cómo las personas que se dedican a Dios, que piden a Dios, que dependen de Dios y que trabajan para Dios, pueden tener la confianza y pueden tener la seguridad de que Dios está con ellos. Dios permite que nos vengan muchas dificultades, Johnny. Dios permite que vengan personas que quieren estorbar y que quieren impedir el camino y el progreso. Pero Dios lo permite precisamente para que nosotros luchemos en oración, para que nos acerquemos a Él y ejerzamos confianza y fe en Él. Amén, amén. Eso es lo que yo quiero, Rafael. Aprender lo que me toca hacer y hacerlo en el nombre del Señor. Amén. Y bien, apreciados hermanos, ya llegamos al final de esta lección. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.